en contra de decenas de víctimas de la injusticia en el país. El juez sumariante que está en el Ministerio Público, el doctor Constantino Coca, de alguna manera, déjenme decirles, le ha devuelto la fe a los litigantes, porque resulta que hay muchísima gente que nos visita y que nos dice: ahora recién está caminando mi caso, ahora sí están funcionando las cosas, porque con la participación de este profesional, que realmente nos satisface escuchar que al final del túnel haya una luz. Y bueno, mucha gente ha hecho llegar su queja a Transparencia. Nos contaban varias personas que han estado litigando durante años, y finalmente con el doctor Constantino Coca las cosas se ponen en su lugar, y esto realmente me da mucha satisfacción. Nosotros hemos entrevistado con varios temas, por ejemplo, la familia de John Copaga nos decía que no había justicia, esta persona está prácticamente al abandono, las autoridades judiciales, las autoridades del Ministerio Público no actúan, pero sin embargo una persona que está mirando la conducta de todos aquellos que administran justicia o que se dedican al tema de defender al ciudadano, como es el Ministerio Público, se han puesto en orden realmente gracias a la acción de este personaje, como es el doctor Constantino Coca. También déjenme decirles que el caso del colombiano fallecido, Alex Parra, es otro de los casos que desde diciembre a la fecha no avanzó absolutamente nada. Estuvo involucrada la señora Roxana Neri, subalcaldesa, yendo a procurar, ¿qué les digo?, sobornar supuestamente a la víctima, a la viuda. Ella no aceptó, puso la denuncia, pidió que se le abriera proceso a Roxana Neri, y resulta que ni siquiera la convocaron a declarar. Estaban tratando de dejar este tema de lado, estaban prácticamente encubriendo, y esto estaba en conocimiento del alcalde Leyes. De la misma manera, el fiscal que estaba a cargo no estaba tomando en cuenta ningún tipo de situación de denuncia contra, por ejemplo, la intendente municipal. Había un encubrimiento total, no tomaron declaraciones como correspondían, no hacían desaparecer partes del cuadernillo de investigación, la hacían peregrinar a la viuda y a su familia, y finalmente la viuda optó, nos contaba eso, por denunciar a Transparencia del Ministerio Público, donde el doctor Constantino Coca, al parecer que inmediatamente ha entrado la denuncia, se han movilizado, le han aperturado el caso a la subalcaldesa Roxana Neri, que estaba totalmente encubierta por el alcalde Leyes, y lo mismo a la intendente municipal Luz Clara Rojas, que también ha brindado sus declaraciones, y nosotros les vamos a mostrar esas declaraciones de Luz Clara Rojas en el Ministerio Público. Pero miren ustedes cuánto tiempo ha tenido que transcurrir desde diciembre hasta la fecha, a más de 6 meses de haber fallecido a efecto de la golpiza que recibió el ciudadano colombiano Alex Parra, que dejó en la orfandad a 2 niños. Resulta que para la gente del Ministerio Público, para el doctor Soria, para el doctor Chiri, no pasó nada. Parece que le hacen el juego a la alcaldía, le hacen el juego a José María Leyes, a la subalcaldesa, pero la esposa del colombiano denunció ante Transparencia, ante el juez sumariante, más bien, doctor Constantino Coca, y resulta que ahí sí se pudo ampliar. A raíz de esa denuncia, recién se pusieron, como se dice, las pilas para poder investigar cómo corresponde la situación. Y eso me contaba muy contenta la viuda del colombiano Alex Parra, Jacqueline
Jacqueline Camacho, que por supuesto es una familia que ha sufrido muchísimo y que encima está siendo doblemente víctima de una justicia que no solamente retarda, manipula, esconde documentación, encubre a los verdaderos. Doctor, hay bastantes fiscales que están procesados por varios temas. Tal vez nos podría dar la pauta de algunos que esté llevando adelante el disciplinario. Sí, efectivamente, este despacho como régimen disciplinario a cargo de mi autoridad, estamos conociendo varios procesos disciplinarios que se vienen sustentando a iniciativa de sea de la parte que ha sido querellada o la parte denunciante, y también en algunos casos que vienen de oficio, ¿no? Tenemos el caso del muchacho, del estudiante Copaga, por ejemplo, que se está procesando a los 4 fiscales que conocieron el caso como comisión, como fiscalía corporativa. ¿Qué fiscales son? Bueno, de momento no tengo los nombres. Y tampoco sería pertinente sacarlo por el principio un poco de cuidar la imagen de los fiscales, ¿no? En su momento vamos a tener audiencia pública en la que obviamente pueden ustedes apersonarse y bueno, estar en las circunstancias de esta audiencia de sumario. Es el caso que, bueno, en realidad que supuestamente... ¿Qué tipo de faltas están en Están en faltas muy graves. Muy graves. Faltas muy graves que implica la probabilidad de encontrarse responsable a los fiscales, inclusive pueden ser susceptibles de ser destituidos de su cargo de fiscales, ¿no? Así lo dice la ley orgánica del Ministerio Público, pero obviamente esto no significa ipso facto sola denuncia determinar una sanción, porque obviamente ellos tienen que también asumir la defensa dentro de un debido proceso, ¿no? Acompañar las pruebas de descargo que corresponden, ¿no? Y obviamente también el sumariante tiene que actuar con absoluta objetividad y probidad, y ponderando y valorando las pruebas de cargo y descargo que existan, naturalmente nos vamos a pronunciar en consecuencia. Manifiestan los denunciantes en este caso que al dictar una resolución de sobreseimiento al policía que habría ocasionado la lesión al estudiante Copaga, habrían dictado una resolución indebida, ¿no? Y además con la finalidad de favorecer al imputado. Pero les decía que en ese cargo en el que ocupa el doctor Constantino Coca, anteriormente estuvo la doctora Elia Maldonado, de quien nos ha llegado una cantidad impresionante de denuncias relacionadas en torno a temas de encubrimiento, de tratar de apañar todos los temas, todas las denuncias que llegaban contra los fiscales, que más bien se convertían en un boomerang contra la gente que se atrevía a hacer alguna denuncia. Entonces, grande es la satisfacción del mundo litigante, de aquellas personas que han peregrinado sufriendo injusticia y que hoy con satisfacción nos dicen un gran profesional realmente está poniendo las cosas en su lugar. En el caso del señor colombiano, por ejemplo, que han denunciado que también la comisión de fiscales que está conociendo este caso en la situación de fiscalía corporativa no habrían atendido oportunamente y a pesar del tiempo transcurrido no habrían dictado las resoluciones que corresponden a la fase preliminar. No, esto ya ha sido analizado por mi autoridad y también... ¿De qué caso estamos hablando? El caso colombiano. Ah, el caso de Alex Parra. Sí. Entonces la viuda ha denunciado contra 2 fiscales, ¿no? Perdón, contra un fiscal. Ya, entonces entiendo que la investigadora disciplinaria también ya está asumiendo y conociendo el tema respecto a la supuesta y al concurso de todos los otros fiscales, el por qué no participaron y no se ha denunciado contra ellos también. Seguramente tendrá su pronunciamiento en su momento, pero lo cierto es que se ha admitido la denuncia contra un fiscal que está siendo precisado y individualizado en aquella denuncia disciplinaria que se ha realizado. Y después tenemos otras denuncias también contra 8 fiscales que a instancia de impuestos internos, la misma que está siendo en este momento revisada, porque el hecho de presentar una denuncia disciplinaria ipso facto no significa apertura de proceso disciplinario, claro, sino que previamente debe ingresarse a un filtro de análisis
del aspecto descriptivo que hacen los denunciantes versus a lo que señala la ley. En consecuencia, todavía estamos en esto analizando cuál va a ser el futuro de esta última denuncia. Les debo decir que esperemos que no surjan las camarillas de siempre como surgen en todas las entidades para tratar de perjudicar a quienes estén cumpliendo realmente el trabajo o la confianza que se les ha brindado en estos cargos que son de absoluta responsabilidad. Las camarillas de siempre obviamente lo que hacen es perseguir, acosar, sacar resoluciones, retardar justicia, sacar resoluciones en contra de la ley, retardar justicia, sacar sobreseimientos sin que corresponda, todo al calor de dávidas, hacer rechazos injustificados, todo a cambio de dádivas, todo a cambio de favores. Entonces, todas estas cosas ya se tienen que alejar de la justicia, todas esas influencias que realmente dejan mal parado a todo el foro boliviano, porque en este tema se incluyen abogados, algunos abogados que forman parte de estas camarillas, policías que forman parte de estas camarillas, jueces que forman parte de estas camarillas. A decir verdad, si ustedes ven de cerca al Ministerio Público, no se lo siente a Eber Beizaga como fiscal de distrito, no se pronuncia para nada. Eber Beizaga no existe, solamente existe para una camarilla, para un grupito de poder que solamente está luchando por sus beneficios personales. No notamos que realmente ese Ministerio Público que está para proteger al ciudadano tiene que responder bajo esas características, y el gobierno tiene que fijarse bien en todos estos temas porque la justicia está muy venida a menos. Esto es lo que se reclama. Eber Beizaga como fiscal de distrito no existe, solamente existe para reuniones de camarillas, de grupitos de poder, no se lo siente para realmente hacer las cosas como corresponde, denunciar y ayudar a procesar todos esos temas. No sé si el fiscal Ramiro Guerrero está siguiendo de cerca el trabajo que se está realizando acá en Cochabamba. Eber Beizaga como fiscal de distrito no existe. Hay una cantidad de hechos que están absolutamente abandonados. Hay gente totalmente descontenta con su labor, precisamente porque solamente está actuando en camarilla, con un grupito que de alguna forma se ha desbaratado. Yo hice muchas denuncias a él y él no da ninguna cobertura. He denunciado a algunos fiscales, los encubre, los protege. He denunciado el tema de la laguna y el envenenamiento. He solicitado que de manera inmediata se haga un análisis de la laguna, porque la laguna sí fue envenenada. Pero lamentablemente el señor Eber Beizaga me parece que está protegiendo no solamente al alcalde de Cochabamba, sino a toda esa camarilla que tanto daño le ha hecho a la justicia. ¿O será que no tiene la experiencia necesaria para poder desempeñar ese cargo? Me pregunto yo. Pero no puede haber una ausencia tan grande como la que se siente en Cochabamba de el fiscal de distrito, del Ministerio Público, que debiera estar identificado con la región, que debiera estar identificado con todos esos temas que estamos sufriendo los cochabambinos. Me derivan al fiscal Arce con el tema de la laguna, y el fiscal Arce me dice no puede pedir nada porque no es parte. Imagínense cómo no voy a ser parte si soy ciudadana cochabambina y quiero velar por los intereses de nuestra Cochabamba. Entonces, esa es la forma en la que están actuando, y tristemente, amén de que a Eber Beizaga no se lo siente para nada, lo único que nos enteramos es que está trabajando en camarillas, solamente para una camarilla pequeña. Yo me pregunto, este fiscal Arce, ¿qué necesita
para realmente haber asumido las cosas como corresponden, investigando a fondo el tema de la laguna. Porque no es lo mismo ir a hacer un examen de las aguas ahora que haberlo hecho inmediatamente. ¿Ah? ¿O es que solamente él se dedica a investigar a los damnificados, aquellos que denuncian a los fiscales, a todas aquellas personas que se quejan del Ministerio Público, de la mediocridad, de la falta total de aplomo en todo lo que representa el poder ejercer una función como corresponde? Las denuncias que nos llegan de parte de la gente es que el fiscal de distrito vive reunido con una camarilla, con una camarilla de, ¿cómo se llama? Freddy Torrico, Claudia Mancilla, toda esa gente que ya ha sido retirada por corrupción del Ministerio Público, Aleida Mérida, que estaba con un ítem que no le correspondía, con toda esa gente, y responde simplemente esa gente, pero no le responde al ciudadano, no le responde a quienes le otorgaron la confianza. Así que nos sentimos muy contentos, yo particularmente me siento contenta de que haya una persona como el juez sumariante, que todo un sector valora realmente ese trabajo. Ese es el tema. Y bueno, nosotros les mostramos algunas imágenes más del doctor Constantino Coca. El caso de la señora Silvia Antesana, que ha estado 6 años detrás de un proceso, y ella ha planteado juicios hasta por organización criminal, pero también creo que tiene una denuncia en el disciplinario. Sí, efectivamente, recuerdo sí que la señora Silvia ha presentado una denuncia contra algunos fiscales. En su momento había sido observado esta denuncia porque incumplía algunas formas fundamentales que señala el reglamento. Y posteriormente ha regularizado esta situación. La gente que está administrando justicia responda de la misma forma. Toda esta gente que ha acudido a nuestro medio de comunicación y que permanentemente acuden, nos comentaban que ahora sí ven una luz al final del túnel, de un túnel que, por ejemplo, en el caso de Silvia Antesana de Paz, a quien le han destruido su inmueble prácticamente a costa de la construcción de un edificio ilegal que ha sido aprobado por el exalcalde Edwin Castellanos, un edificio donde tenía que construirse solamente 8 pisos, resulta que terminan siendo 17 pisos y obviamente afectan la vivienda de la señora Antesana, que está en litigio durante los 7 últimos años, y todo le sale en contra. ¿Por qué? Porque resulta que este señor Magluf, que está de contraparte, que es el constructor de la empresa constructora M&M, era el ex constructor, era el ex gerente del nuevo aeropuerto, donde también se tuvieron muchos temas de corrupción. Resulta que esta persona es un potentado económico, una persona que era funcionario público, que no tenía las posibilidades económicas que tiene hoy día. Por ejemplo, 137 departamentos a nombre de su esposa. Estos temas llaman muchísimo la atención y al calor del peso económico tienen que salir las resoluciones. Esto me decía la señora Silvia Antesana, estoy realmente aliviada después de una penuria de 7 largos años, porque el doctor Coca sí nos escuchó y sí realmente está mirando nuestros temas. Entonces vaya nuestra satisfacción y ojalá hayan más autoridades que tengan que ver con estos temas. Yo inicié una demanda contra Ninosca Lazarte Caballero porque ella está administrando de manera dispendiosa, abusiva, 26 millones de bolivianos, pensando que solamente es folclore el presupuesto. Se olvida de que hay pintores, de que hay escultores, de que hay poetas, gente de teatro, y que ese presupuesto, que puede resultar poco, resulta que está siendo simplemente malgastado
en temas que tienen que ver con sus afines, con su gente más allegada que recibe contratos permanentemente. El caso ha caído donde la fiscal Jacqueline Ponce, y nosotros le vamos a hacer un seguimiento que sea muy riguroso, aunque tenemos confianza en esta fiscal porque ella ha sido la que ha imputado a la gente de Comteco. Es una persona muy detallista en los hechos de corrupción, ya que ella ha sido la que ha imputado a la gente de Comteco, a todas aquellas personas que de acuerdo a muchas versiones se han enriquecido descomunalmente a costilla de la cooperativa de teléfonos de los cochabambinos. Y finalmente han hecho desaparecer 18 millones a título de compra de acciones y que por supuesto eran con una empresa que está involucrada en el escándalo del Panama Papers. Vamos a hablar de esos temas, porque es bueno recordar que Ninosca Lazarte ya tiene antecedentes, ha tenido antecedentes y fue favorecida por el exalcalde Edwin Castellanos, su esposa Claudia Mancilla, el exfiscal Freddy Torrico, todas aquellas personas, porque Ninosca Lazarte es ahijada del Cholango, y bueno, esos contubernios se manejan de esa forma y todo queda en la nada. Hoy mismo Eber Beizaga tiene protección contra todo lo que representa el tema Mancilla, Cholango y el exalcalde Edwin Castellanos. Imagínense, Ninosca Lazarte con tanta prueba ha quedado libre. Ha devuelto una parte del dinero, pero otra parte se la ha quedado guardada. Pero al devolver ha hecho un reconocimiento tácito de su delito. Y nosotros como cochabambinos no podemos permitir que la gente siga enriqueciéndose a costillas de los dineros del pueblo. Y aquí es donde me pregunto nuevamente, ¿qué hace el Ministerio Público? ¿Qué hace Eber Beizaga? La secretaria de Cultura está en un proceso de enriquecimiento y me pregunto, ¿ellos van a continuar encubriendo? Porque sean ahijados o porque sean amigos o porque sean parientes. Esto me parece que no. Lo mismo les digo en varios de los casos, como el caso de Hilda Sánchez, que está manejado por el fiscal Limber Claure. Ahí hay una organización, hay un consorcio de abogados, jueces, tráfico de influencias, resoluciones contrarias, pero sin embargo el señor Limber Claure me parece que la está encubriendo a la señora Hilda Sánchez. En todo caso, nosotros, o qué estará pensando hacer con este tema, nosotros en todo caso, tema que veamos como corrupción, sea a cualquier persona, vamos a denunciar, vamos a poner en conocimiento del Ministerio Público. A Eber Beizaga le ha entregado un legajo gigante de pruebas contra el BCP, tampoco se pronuncia. De esos temas vamos a seguir hablando, mis queridos amigos, y los dejo con estas imágenes. Y ha sido admitida la denuncia contra los fiscales. Estamos en este momento, en ese caso, en periodo probatorio, ¿no? Pruebas de cargo y de descargo, las cuales tienen un plazo de 10 días para que puedan ser acompañadas, ¿no? Todas sus probanzas que consideren necesarias, al cabo de los cuales, según la carga procesal que yo tengo, es decir, la prelación, para mejor entender del ciudadano, el orden de llegada. De acuerdo, orden de llegada, en su turno, se va a fijar la audiencia de sumario y allá se establecerá si hay la responsabilidad o no responsabilidad de los fiscales. Doctor, ¿quiénes pueden venir a denunciar acá al disciplinario para la gente? ¿Y de qué forma? Bueno, en realidad la denuncia puede realizarlo cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano que conozca la comisión de una falta disciplinaria en que habría incurrido algún fiscal en su condición de director funcional de las investigaciones. Puede hacerlo. ¿Tiene que ser necesariamente acompañado de abogado? Puede hacerlo de dos formas. Puede hacerlo de manera oral, ya, puede venir al despacho y señalar qué es lo que está sucediendo en un caso concreto contra un fiscal o fiscales, y se les recibirá aquí esa denuncia de manera verbal, ¿no? Después puede hacerlo también por escrito, que no necesariamente tiene que ser un memorial, puede ser un oficio, una nota dirigida a esta autoridad sumariante, relatando los antecedentes que se tienen respecto a un determinado caso
y obviamente en lo posible señalar a qué falta disciplinaria correspondería esa conducta del fiscal. Podamos decir que sea falta grave o falta muy grave, ¿no? Entonces eso se va a tomar en cuenta acá, como le decía, no ipso facto significa apertura de proceso disciplinario, sino que todavía tiene que haber una revisión, ya una valoración del aspecto descriptivo que tiene versus a lo que también los aspectos formales de carácter fundamental que señala el reglamento. Cualquier ciudadano puede... Cualquier ciudadano puede hacerlo, como le decía, y también puede hacerlo las partes, ¿no? Puede ser la parte denunciada, imputada en el proceso penal, o puede ser el propio denunciante cuando cree que la actividad de investigación o la dirección funcional del fiscal no está acorde a la previsión de la ley orgánica, del Código de Procedimiento Penal, también la Constitución Política del Estado. La gente se queja mucho del tema de retardación de justicia. Sí, efectivamente tenemos también bastante, es un tema que se sanciona. También es un elemento, es un argumento también para poder denunciar, digamos, la retardación de justicia, como normalmente se llama, ¿no? en el ámbito social. Esto tiene que ser evaluado por qué motivos, razón, circunstancia el fiscal no ha podido pronunciar, por ejemplo, una resolución en los plazos señalados. Entonces, esto puede ser denunciado, pero la autoridad sumariante en su momento tendrá que valorar también las circunstancias que han hecho para que el fiscal no pueda pronunciarse en el plazo señalado. Muchas gracias.